Buenos días y bienvenidos a Enfoque de los sábados. Son las 9:08 de la mañana. Los saludo Fernando Carballo y debo presentar a mis dos invitados. En primer lugar, ambos médicos, ambos personas que han tenido como científicos médicos que ver con epidemias en otros momentos de otros virus eventualmente y en otros países. Por una parte, el doctor Rubén Mayorga, quien es el representante ad internum de la Organización Mundial de la Salud en Lima, guatemalteco de origen, conoce lo que son enfermedades tropicales y epidemias. Y además, hace más de 30 años tuvo que ver con la epidemia que por el momento, en esa época, chocó al mundo, que es la del SIDA, la del descubrimiento del virus VIH. Y junto a él, el doctor experto en patología clínica, Martín Yagui, quien ha sido presidente de la Sociedad Peruana de Epidemiología y actualmente es profesor de la Universidad de San Marcos. Señor Mayorga, su organización está presente en más de 190 países del mundo, es la ONU que se ocupa de la salud. ¿Qué buenas experiencias conoce usted para hacer frente a epidemias en otros países del mundo que deba inspirar la acción pública y la acción de los ciudadanos en el Perú? Mire, lo que se está estudiando muy fuertemente ahorita, Fernando, y primero, buenos días y a usted y a toda la televidencia, es en China y nosotros hemos estado observando cómo China actuó ante este coronavirus porque es lo que nos ocupa ahora y qué medidas se tomaron, cuánto tiempo duraron, en qué consistieron y qué resultado tuvieron y cuánto costaron, ¿verdad? Porque en situaciones de emergencias de salud pública como esta, nosotros recomendamos no tomar medidas extremas a menos de que éstas sean bien focalizadas, bien pensadas y que tengan una duración delimitada. En todo caso, es un hecho que en China algo se hizo bien porque está bajando la tasa de la contaminación y de la mortalidad allá, mientras que en otros países, los europeos sobre todo, está subiendo. Lo que ocurre es que normalmente así va a ser en cualquier brote, ¿no? Va a haber un inicio de brote y van a subir los casos, va a llegar a una meseta y luego van a bajar. Y efectivamente en China algo hicieron porque llegó a su culminación, digamos, a finales de enero, principios de febrero, y a partir de ese momento empezaron a bajar los casos. Los casos de muerte llegaron a su tope máximo como 2 semanas después y también hicieron una meseta y empezaron a bajar. ¿Qué es lo que se hizo bien? Pues hicieron ellos, lo que se sabe que hicieron es que cerraron los lugares donde notaron que estaba habiendo transmisión comunitaria y tuvieron medidas bastante extremas en ciudades grandes, ¿verdad? Porque esta ciudad donde se describieron la mayoría de los casos es una ciudad un poquito más grande que Lima. Sí. Wuhan, ¿no? Que es el origen donde entonces dicen que hubo las cuarentenas más grandes de la historia de la humanidad. Sí. Millones de personas impedidas de salir. En total como 60 millones. Como 60 millones. Sí. Muy bien. Doctor... Pero es otra realidad, ¿verdad? Es otra realidad, es un país mucho más, sí. Y un país mucho más grande, mucho más poblado. O sea, Wuhan debe de ser más o menos como comparar Arequipa aquí, doctor Yagui. Bueno, doctor Yagui, usted tiene una larga experiencia en estos temas en el Perú. ¿Qué nos falta hacer? Bueno, en primer lugar, muy agradecido, don Fernando, por la oportunidad que nos da RPP y solo mencionar de que yo en estos momentos estoy apoyando al Viceministerio de Salud Pública como asesor, como Ministerio de Salud. De repente, graficar lo que se está haciendo y lo que se está proyectando en este contexto de este riesgo del coronavirus. Rápidamente recordemos que la Organización Mundial de la Salud declaró a fines de enero la emergencia de salud de emergencia sanitaria de importancia internacional. El mismo día el Ministerio de Salud aprobó el plan para enfrentar el riesgo de introducción. Al día siguiente se aprobó el primer protocolo para atender estos casos y seguidamente se constituyeron los equipos de respuesta rápida. ¿Qué es esto? Esto es un grupo de personas con médico, enfermera, que están al tanto de la notificación de personas con infección, con riesgo, ¿no? Con factores de riesgo epidemiológico antecedente de haber viajado a zonas de transmisión local del coronavirus e inmediatamente se constituyen
a los domicilios de estas personas, hacen el triaje correspondiente para verificar si efectivamente reúnen los requisitos de caso sospechoso y le toman la muestra para descartar. Lo otro, la muestra en la boca, muestra, ¿no?, faríngea y nasal, se toma 2 hisopos, pero me faltó decir que antes de esto, lo que también Perú implementó rápidamente es la prueba diagnóstica confirmatoria. ¿Qué prueba es esto? Es una prueba de biología molecular que en general demora entre 6 a 8 horas dar una respuesta confirmatoria o negativa. Biología molecular dice a partir de qué elementos. A partir de muestras de la faringe o nasal, en donde con un hisopo se toma la muestra en estas áreas, ¿no?, en la faringe, se toman estas restos de células, ¿no es cierto?, a nivel de la faringe, y esto se procesa a nivel molecular para ver si es la presencia del coronavirus o no. Esto tiene 2 fases, esta prueba. Es una prueba de PCR en tiempo real. Primero, ¿PCR qué quiere decir? Es una reacción en cadena de la polimerasa. Son términos muy complicados para que el público... pero es una prueba molecular. En la primera parte se tamiza... Ustedes saben que el coronavirus no es un virus nuevo. Es una familia de virus llamados coronavirus. Lo que pasa es que estos virus han mutado y han constituido este virus COVID-19 proveniente de Wuhan. Entonces, en una primera parte se hace una primera prueba de biología molecular y se ve si el PCR genérico es positivo. Si es positivo, se hace una segunda prueba molecular para ver si específicamente es el coronavirus proveniente de China. Entonces, pero para no perdernos en la pregunta principal, ¿qué se está haciendo, qué se proyecta? Primero, se elaboró el plan, el protocolo, se implementó rápidamente la prueba confirmatoria, se constituyeron equipos de respuesta rápida que justamente en el primer caso confirmado ha funcionado tal cual estoy mencionando. Disponiendo que la persona contaminada se quede en su casa. El aislamiento, dado que es una persona joven, 25 años, síntomas leves de una infección respiratoria leve, como un resfriado que todos tenemos en algún momento, fiebre, tos seca, a veces malestar general al inicio, coriza, o sea, un poco de moquito transparente. Y además de la constitución de los equipos de respuesta rápida, lo que se ha hecho es se ha identificado y se está fortaleciendo un grupo inicial de hospitales de contención, ¿no? Estos rápidamente se han equipado con una oferta móvil, unos módulos que el año pasado se adquirieron y se han instalado en 5 hospitales de la capital. Pero además de eso es lo que se implementa. Pero eso hay que probarlo, ¿no es cierto? Entonces lo que se ha hecho antes incluso de la confirmación del primer caso son simulacros. Pero no simulacros en donde están los periodistas filmando, no peliculina, sino es... Anónimamente hemos puesto médicos, enfermeras que han ingresado por la puerta de estos hospitales inicialmente seleccionados como cualquier paciente, simulando diferentes tipos de cuadros clínicos para ver cuál es la respuesta de los hospitales seleccionados. Esto ha ayudado a un ensayo y error para mejorar los procesos. Por supuesto que sí. En todo caso, hemos comprendido todo lo que se está haciendo. Yo quisiera que después de la pausa me expliquen qué hay de nuevo con esta epidemia respecto de otras que hemos conocido en nuestro país, incluso la actual vigente de dengue, pero también el Zika, el chikungunya, el ébola, etcétera. Desde hace décadas hemos conocido crisis comparables. En este caso quiero que la comparen y nos digan qué hay de nuevo. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿cuán bien está participando la población? Porque si no hay colaboración de la población que necesita consejos de la parte de ustedes, no se podrá resolver el problema. No es cuestión de autoridades solamente, sino de colaborar. La principal manera es naturalmente lavarse las manos y consultar en cuanto uno tenga la sospecha de que hay síntomas que pueden tener que ver con el coronavirus, a fortiori cuando se trata de gente que han venido de viaje de países donde hay mucha contaminación. Vamos a hacer una pausa y retomamos nuestra entrevista a Rubén Mayorga de la Organización Mundial de la Salud y al doctor Martín Yagui, expresidente de la Sociedad Peruana de Epidemiología.
Estamos conversando con dos médicos especialistas en epidemiología y además autoridades que en el terreno de la acción práctica han dado pruebas de la eficacia. Por una parte, uno de la Organización Mundial de la Salud y otro que se ha desempeñado en el Perú, actualmente asesor del Ministerio de Salud, el doctor Rubén Mayorga y Martín Yagui, respectivamente. Que había quedado planteada la pregunta, ¿qué de nuevo trae este virus que ha producido esta epidemia, la del coronavirus? Sí, en realidad lo que empezamos a ver y lo que los países han descrito desde el inicio es, y en realidad observando lo que ha pasado en China, porque ahí es donde tenemos la máxima información, es que la tasa de letalidad de esta infección nueva es alrededor del 2 a 3%. Esto es entre 10 y 20 veces más que la influenza estacional. Pero mata el coronavirus el mismo u otras enfermedades que se activan u otras debilidades inmunológicas. En realidad las causas de muerte son varias, ¿verdad? Puede ser por la misma infección o por complicaciones con otras infecciones que se suman. Es un hecho que muere sobre todo la gente de edad. Sí, pues no tan edad, porque la letalidad de la infección por coronavirus empieza a aumentar y bastante a partir de los 50 años. O sea, tiene usted generalmente una tasa de letalidad de alrededor de 2 por 1000 para todas las edades desde 0 hasta los 49 y a partir de los 50 empieza a aumentar 2%, 4% y cada década va aumentando hasta ser superior a 10% después de los 80 años. Entonces, efectivamente, lo diferente es que esta infección a lo mejor se transmite un poco menos bien que la gripe estacional, pero la letalidad es 10 a 20 veces mayor. De acuerdo. Doctor Mayorga, imagínese que lo esté escuchando una madre de familia, un padre de familia, algún adulto que quiere tomar acción de protección a sus parientes menores. ¿Cuál es la recomendación más importante? Ya no a las autoridades, sino a los ciudadanos. En realidad, a las personas menores, yo lo que les diría es todas las recomendaciones de promoción y protección de la salud para los menores, que son todas las vacunaciones, más educación sobre este lavado de manos. ¿Cuáles vacunaciones son acá útiles? En el caso de los niños, todas las vacunaciones que tiene el Ministerio de Salud en el calendario, independientemente de que sean útiles o no para el coronavirus, porque yo creo que con niños hay que poner todas las vacunas que el Ministerio de Salud prescribe. En realidad, las recomendaciones que yo le daría a padre y madre de familia es que vean que esta infección está causando problemas más bien en personas de 50 años para arriba. Y a esas personas es a las que habrá que vacunar contra la influenza estacional cuando llegue la vacuna, a partir de la segunda o tercera semana de marzo. La vacuna contra la influenza, seamos claros, sí. Porque vacuna contra coronavirus no hay todavía. No hay Se todavía. nos dice que tomará cerca de un año. 12 a 18 meses. Ya. Entonces, cuando llegue la vacuna contra la influenza estacional, que será en la segunda o tercera semana de marzo, importante vacunar a las personas de 50 años para arriba. Y en este momento sí tiene el Ministerio de Salud vacuna contra el neumococo, que también es necesario aplicarla a las personas de esa edad. Esas son vacunas que se ponen para evitar que la persona que se pudiera infectar con el COVID-19 desarrolle estas otras infecciones que serían la influenza estacional, que es más frecuente en países como el Perú, que están en el sur del mundo, en la época fría que viene dentro de unas semanas, y el neumococo, que es una infección muy frecuente y que en personas mayores puede ser muy seria, ¿verdad? Puede causar septicemia. ¿Es razonable que dejemos de darnos la mano y que adoptemos costumbres para saludarnos más bien inspiradas por los pueblos orientales, con inclinación del cuerpo y gestos con la cabeza? En el momento en que haya transmisión comunitaria es algo que hay que considerar. Todavía no. No es necesario ahora. Todavía no hay transmisión comunitaria, pero en el momento en que la haya, efectivamente, los saludos de beso, mano, habría que pensarlo mejor. Y aunque me critiquen con el vaso de cerveza, pero también, ¿no? Porque... No compartirlo. Pues no, porque cuando uno toma de un vaso, deja sus secreciones respiratorias ahí, y si las va circulando otra gente, pues se las va pasando. Bueno, o sea, limitar los saludos de manos y los besos y no compartir necesariamente vasos donde haya secreciones que quedan ahí. Doctor Yagui, por favor, explíquenos usted consejos a los padres de familia. Sí, en general, al público en general, pero yo creo que hay que graficar cuáles son las recomendaciones básicas del ciudadano de a pie, independientemente de las edades. ¿Cuáles son las recomendaciones básicas? Primero, el lavado de manos.
pero hay que explicar por qué a la gente, ¿no? No solamente decirle, lávese las manos. ¿Y cómo? Uno se tiene que lavar las manos porque la forma de transmisión de este virus respiratorio puede ser por gotitas o por contacto. Ejemplo, si yo estoy con coronavirus y estornudo y me tapo la boca y la nariz con mis manos, ¡achú! Y luego lo veo al doctor Mayor y le digo, doctor, mucho gusto. Está pasando directamente Acá en el mi mano estornudo. está el virus del coronavirus y Me lo pasó aquí. y se lo pasé. Y el doctor Mayorga No, yo me se va a toco la agarrar boca. Mayorga. la nariz y los ojos, las tres mucosas. Vamos por Y partes. listo. Ahí Vamos, estamos. vamos en secuencia para que la gente nos Y entienda. listo. Segunda recomendación. Primera, lavado de manos. Segundo, higiene respiratoria. ¿Qué es esto de higiene respiratoria y por qué estas recomendaciones? Cuando, ejemplo, yo estoy con coronavirus, estornudo, no debo hacer esto. ¡Achú! Tengo que, con la flexura del codo, inmediatamente, ¡achú! ¿No? O si tengo un pañuelo, ¡achú! Inmediatamente tengo que lavarme las manos. Si no me lavo las manos, como está Me la doctor vuelve a Mayorga, pasar. le vuelvo a pasar el virus. Tercera recomendación, distanciamiento social, que le llaman los amigos de OMS. ¿Qué significa esto? Si yo estoy infectado, estornudando cada cierto tiempo, y el doctor me ve, debe mantener su distancia por lo menos de 1 metro de distancia. ¿Por qué? Hay que explicar siempre los porqués para que la gente nos hagan caso. No porque podemos decir de paporreta todas estas recomendaciones, pero a la gente se le va a entrar por un oído y se le va a salir por otro. Debe mantener la distancia porque la transmisión de este virus ha demostrado que también es por gotitas. Cuando uno estornuda, ¡achú!, la gente que nos ve no va a ver las gotitas porque son muy pequeñitas, pero esas gotitas conteniendo el coronavirus pueden recorrer una distancia de 1 metro. Es por eso el distanciamiento social y es por eso que durante la época de la influenza, de la pandemia de la influenza, varios países del mundo, México, entre ellos Perú, se dispuso, ¿no?, en un momento pico de la epidemia, la suspensión de algunas actividades comunitarias, la suspensión de clases escolares, etc. Cuarta recomendación, la que ya usted la adelantó. Si yo estoy con coronavirus y estoy infectado y estoy estornudando y hago prácticas inadecuadas, ¿no es cierto? O el doctor Mayorga, que está sano, yo he posado mi mano sobre la mesa, ¿no es cierto? He contaminado la mesa, el doctor pasa la mesa y encima se toca los ojos, la nariz o la boca, está introduciendo el virus a las mucosas y es ahí donde el doctor O sea que el contagio no solamente es directo por estornudos o tos, sino también por contacto. por humedad que uno deja sobre una superficie, por contacto y que de otro toca superficie y de la mano va a la cara. Exactamente. ¿Ya? Entonces hay una tercera forma que es por la generación de aerosoles, pero ahí es básicamente los trabajadores de salud que debemos tomar cuidado, sobre todo cuando Bueno, el trabajamos. tiempo nos ha en vencido, unidades pero yo de quiero que me digan algo. ¿El Perú puede salir de esta crisis, de esta amenaza, habiendo aprendido cosas importantes que nos sirvan para siempre, como el lavado de manos, por ejemplo, como el uso de jabones, como el buen estado de los servicios higiénicos en hospitales e instituciones como escuelas? Yo quiero retomar lo que usted dijo en la sección anterior. Estas epidemias de diseminación mundial son como guerras. Entonces, en contexto de guerras, las poblaciones tienen en primer lugar que ser solidarias. En segundo lugar, estar unidas. Porque ¿qué pasa si ante una guerra nos dividimos los peruanos? Perdemos la guerra. No suele suceder, ¿eh? ¿Cierto? Entonces, tenemos que tener esto no es del Ministerio de Salud. No. Esto es de todos los peruanos, de usted, mía, de todos, de nuestras familias. Entonces tenemos que acatar las recomendaciones, ponerlas en práctica. Obviamente hay diferentes contextos sociales, pero hay que hacer en la medida de nuestra posición, hay que hacer todos los esfuerzos y contribuir para que esta epidemia, ¿no?, ya hemos tenido el primer caso, se desarrolle con menor intensidad. O sea, Bueno, lo que tenemos que lograr es que la expansión sea lo menos posible. Y además hay muy buenos estudios que se hicieron después de la epidemia de H1N1
hace unos 10, 11 años, y se describe cómo respondió Perú y cuáles fueron los aciertos y en qué no se actuó tan bien, ¿verdad? Entonces ahí también hay ejemplos y experiencias del pasado que hay que revisar y aplicarlas. Unidad, difusión para que la población colabore, solidaridad, una adaptación de las instituciones a condiciones higiénicas y solidaridad naturalmente entre los que saben y los que no saben, entre los que tienen y no tienen. Muchísimas gracias por su presencia, que tengan un buen sábado y en todo caso cuenten con RPP. El tema de la salud es un tema fundamental para nosotros porque tiene que ver con la calidad de vida de los peruanos, de manera que estamos más comprometidos que nunca con esto a partir de esta amenaza de epidemia que podría haber en nuestro país. Vamos a hacer una pausa y cuando regresemos abordaremos de otro tema clave en nuestra sociedad, que es la situación de las mujeres en vísperas del Día Internacional de la Mujer, que lamentablemente tenemos que conmemorarlo a la luz de los casos terribles de feminicidio, violencia y maltrato que se multiplican en nuestro país. Vamos a una pausa y despedimos a los dos médicos que nos han acompañado en la primera parte de nuestro programa. Muy buenos días.